Arturo le describe a representantes de Acción Nacional lo que ellos representan para el país. Corre video. Quisiera retomar el anuncio que hace la presidenta del día de hoy por la mañana, me parece un anuncio muy importante. Veo a una presidenta que tiene una reacción pensada, razonada y con cabeza fría, y eso me parece muy importante. Vimos también a una presidenta que hace un resumen, digamos, ejecutivo de todas las acciones de decomiso de armas, más de 7,000 armas, 75% de origen estadounidense, que representan un enorme problema también para nuestro país. Vimos también a una presidenta que dice, oye, le entramos como nunca a la detención de figuras importantes que eran relevantes para el gobierno de Estados Unidos. Y en esa lógica, la respuesta que vemos del gobierno de Estados Unidos, primero, pues nos describe mucho la figura del presidente Donald Trump, ¿no? Una que no es confiable porque él mismo firmó el TMEC en el año 2019. No es confiable porque no solamente con México, lo ha hecho con otros países. Y me parece que el presidente Trump se da un balazo al pie. El 45% de las importaciones de Estados Unidos provienen de China, de Canadá y de México. El impacto sobre el consumo interno que tendrá el mercado interno doméstico, es decir, las personas que son consumidoras en Estados Unidos, será muy grande. Igual para México, tendremos un impacto significativo. La respuesta de las bolsas estadounidenses es incluso mayor, Luis, que la que tuvo México. Y me parece relevante decir que el próximo domingo, el soberano, el pueblo de México, que es quien manda ahora en nuestro país, estará reunido a las 12 del día en el Zócalo capitalino, donde la presidenta de México anunciará acciones específicas en respuesta a la determinación del presidente Donald Trump. Ante la crisis que estamos viviendo actualmente, la verdad es que estamos muy preocupados, como lo dijo mi coordinador de Senado, pues la economía mexicana se nos viene a un tema bien complicado en estos momentos y pues vemos que parece que todo puede esperar 5 días, ¿no? Serenidad y al parecer todo puede esperar, ¿no? En ese sentido nos parece que se tiene que actuar con sensatez y con inteligencia, y cuando se actúe de esa manera, con sensatez, con inteligencia y en apego a la soberanía nacional, la presidenta va a contar con el apoyo del Movimiento Ciudadano. A mí me preocupa mucho el PAN y el PRIAN. Y me preocupa porque ojalá y en estos momentos en donde México necesita una oposición fuerte, tuviéramos una oposición fuerte. Tenemos la peor oposición histórica que hemos tenido encabezada por el PAN. El partido del cártel inmobiliario, el partido Acción Nacional, ¿no? Que hoy tienen al frente unos juniors buenos para nada, ¿no? Simple y sencillamente las acciones que han tomado los tienen en el basurero de la historia. Y no lo digo yo, hace unos días lo publicó el periódico El Universal, una encuesta de Buen Día, donde ya son el cuarto lugar. Están después de Movimiento Ciudadano, están después del PRI. Ya deja y de reírte, Juan. ahí en el cuarto lugar, en el fondo, ¿no? Y la verdad es que cuando los escucho, entiendo por qué las mexicanas y los mexicanos piensan esto, ¿no? Fíjate, ni siquiera los estadounidenses, Daniel, están de acuerdo con lo que hizo Donald Trump. Ahorita Dolia Esteves estaba dando a conocer una encuesta que acaba de publicar CNN. Donald Trump cae al nivel más bajo de popularidad desde 2017. La gente en Estados Unidos está en completo desacuerdo, en un 64% con los aranceles que han impuesto a Canadá y en un 59% con los aranceles que han puesto en México. ¿Sabes a México? Porque esto le pega a los consumidores. Hay que entender que las decisiones que está tomando Donald Trump son erráticas, no son racionales, no parten de un diagnóstico. Entonces yo entiendo que ustedes quieran o le apuesten al desastre en nuestro país, porque piensan que si nos va mal a ustedes les va a ir bien. Es la lógica del conservadurismo, pero ¿qué creen? No se les va a hacer. Sí tenemos plan B, sí tenemos plan C, sí tenemos plan D. Y no me importa que tú lo veas, me importa que lo vean las y los mexicanos. Es que los mercados no lo ven. 8 de cada 10 mexicanos están con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y sabes qué? El próximo domingo, en el Zócalo capitalino, a las 12 del día, vamos a dar a conocer las decisiones estratégicas que, por supuesto, no afecten a los mexicanos. Corazón caliente, cabeza fría. Volvemos a lo mismo, desgraciadamente aquí, Arturo, y pensamos que haciendo una gran movilización o llenando una plaza pública se van a resolver los problemas del país. Así no lo han hecho no lo han querido hacer creer este gobierno. Y eso es a lo que Morena nos quiere seguir adelantando hacia allá, ¿no? Hacia la calle, hacia la movilización, pero pues esto ya no se funciona así. ¿Qué hacemos, Arturo? Empezaría yo por decir, Luis, que las y los mexicanos hoy tenemos un gobierno distinto al que nos heredó el gobierno del PRI y del PAN. ¿Y por qué digo distinto? Un gobierno de resultados. Tenemos un 135% más de aumento en el salario mínimo. Sacamos de la pobreza extrema a 9 millones de mexicanas y mexicanos, y no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. Las reservas están en niveles históricos. La inversión extranjera directa tuvo cerca de 8,000 millones de dólares directos en 2024 al cierre, de los cuales 75% corresponden a reinversión. Eso significa confianza, no es especulativa, y eso me parece algo sumamente importante. Estamos hablando que somos el segundo mejor empleador. Tenemos una gran potencialidad que son los programas de bienestar que han logrado reducir que hoy 1 de cada 4 mexicanas y mexicanos reciben, y que, por cierto, Acción Nacional votó en contra, como siempre ha votado en contra del pueblo de México. Te van a decir que en lo general sí, pero en lo particular no. Es lo mismo de siempre. Son unos mentirosos y unos cínicos, ¿no? Pero esa es la realidad de ellos. Y solamente dejar esto con toda claridad. Hay una economía fuerte. México tiene fuerza. ¿Y por qué vamos a ir al Zócalo? Porque lo que no pasó en el sexenio de ustedes, cuando gobernaron declarándole la guerra a los propios mexicanos, el personaje
bajito Felipe Calderón, quien por cierto es el único que sí tiene con su amigo Genaro García Luna una sentencia condenatoria de haber estado involucrado con el cártel de Sinaloa. Por cierto, el único que sí la tiene, del partido de ustedes. ¿Por qué vamos al Zócalo? Porque en nuestro país cambiaron las cosas. Quien gobierna es el soberano, es el pueblo de México. Y las decisiones, ustedes no van a entender esto que te voy a decir, las tomamos en asamblea. Sí, para ustedes una asamblea es inexistente, ¿no? O sea, no existen, ¿no? Las movilizaciones que hacen ustedes en el Ángel de la Independencia son de colaboradores de las delegaciones panistas. Y si creen que no lo sabemos, claro que lo sabemos. Por eso lo hicieron en la noche, porque tenían que esperar que salieran del trabajo y obligaron a la gente a que fuera a manifestarse. No, aquí es el pueblo de México, Daniel, el que va a salir a respaldar a una presidenta con amplia aprobación, en un México muy distinto al de ustedes y con acciones muy contundentes que, ojo, van a atender a una respuesta que no va a afectar a los mexicanos y a los mexicanos. El reto Andy. ¿Y cuál va a ser el reto Andy? Que todo aquel familiar de algún presidente de la República esté incapacitado para contender por la presidencia hasta por 10 años. A ver si es cierto que no es simulación y que quieren acabar de una vez con todo esto. Porque ahí está Guerrero. El caso Tanto miedo le tienen a Andrés Manuel López Beltrán. Vamos con... A ver, responde. No podemos de ninguna forma regatearle el respaldo a la presidenta de la República. Creo que es un momento en donde todos y todas las mexicanas y los mexicanos, con excepciones, yo entiendo, hay excepciones como Acción Nacional, Daniel, que son entrellistas. De hecho, fíjate, te voy a recordar algo. ¿Sabes dónde empezó esta idea y dónde empezó el cabildeo para que todo este tipo de acciones que está llevando a cabo Donald Trump se ejecutaran? Desde la cúpula de Acción Nacional, eso no lo dicen. El primero que subió a tribuna a decir, es que tengo la maravillosa idea de que nombremos a las organizaciones criminales terroristas, fue Marco Cortés. Ahí andaba Jorge Castañeda, ahí andaba Alito Moreno, ahí andaban otros personajes del PAN haciendo cabildeo con representantes del Congreso de Estados Unidos republicanos. Estos cuates le apuestan a la derrota de México, ¿no? De veras, hoy más que nunca me doy cuenta que los conservadores lo traen en la esencia, en la sangre. Si ellos pudieran, se van y traen un monarca a gobernar México. Decir y concluir. México es muy grande y México va a salir adelante. Vienen buenas noticias para las y para los mexicanos el próximo domingo. Es curioso, ¿no? El país con una crisis que no es menor y los del PAN pensando en el reto Andy, así creo que le llamó Daniel Chimal. Y entonces yo he hecho algunos comparativos y de veras cada vez lo confirmo más. Yo he dicho que Jorge Romero, el presidente de Acción Nacional, se parece mucho al personaje de esta película Javi Noble, ¿no? El de nosotros los nobles, estas ocurrencias, ¿no? Y me lo imagino, ¿no? En una mesa con Doring, con Triana, y ahora veo que Daniel Chimal también participa en estas mesas, en su cuarto de guerra, ¿no? Y Jorge Romero dice, ¡pum! Tengo una idea buenísima para el tema de Donald Trump, que vamos a lanzar el reto Andy. De ese tamaño es la poquita oposición que tenemos. Justo cuando más los necesitamos, parece que están jugando al Javi Noble. Gracias, es Arturo Ávila de El... Sí, es increíble lo que se sacan de la manga ahora estos miserables de la oposición, al menos el PRI y el PAN, la ley Andy, una cosa así, el reto Andy. O sea, se están preparando. Ya saben que Morena en el 30 va a ganar. Se están preparando para bloquear, evitar de una vez hacer un bloque de contención contra Andrés López Beltrán. Le tienen muchísimo miedo y quieren hacer una ley para evitar que los hijos de presidentes no puedan contender, una cosa así, algo tan ridículo. Yo al contrario, yo quería a Enrique de la Madrid que contendiera porque sabía que era un hombre que estaba en el basurero de la historia y no tenía ninguna posibilidad, pero como saben que Andrés López Beltrán tiene muchas posibilidades por el carisma que tiene, el arrastre que tiene, pues quieren hacer una ley estúpida ahí, te digo. No, y como bien dijo Arturo, este señor es como Javi Noble, este señor Jorge Romero, unos juniors buenos para nada, que no salen de su pequeña burbuja y quieren y pretenden poner ideas para gobernar desde Tijuana hasta Cancún cuando no conocen el país. Es increíble, impresionante. Como dice él, ya me los imagino en el cuarto de guerra. Vamos a hacer el reto Andy, vamos a poner contra las cuerdas a Morena. No podemos con votos, pero mínimo vamos a retarlos para ponerlos contra las cuerdas, unos ocurrentes, como bien dice el líder del cártel inmobiliario dando clases, y luego Ricardo Anaya, un hombre prófugo que está arropado con el fuero, lo ponen de coordinador de los senadores. No, bueno, no se ayudan para nada. Alito Moreno repartiéndose las notarías con Marco Cortés, y ahí andan entrevistándolos a Azucena y Ciro, unos sinvergüenzas. Y por lo de los aranceles, sí, claro, el PAN no entiende. El PAN se burla de los mexicanos, de Claudia, diciendo es que va a ir al Zócalo y desde ahí va a decir las medidas. Es nuestra fuerza. Ella va a dar una asamblea. Ella no le va a hacer como Trudeau,
que se para ahí con su gabinete a decir vamos a imponer aranceles, nuestro movimiento es diferente, México, la izquierda es muy distinta, lo vamos a decir desde el Zócalo de México para que retumbe. Y qué bueno que no va a ir MC, ni el PRI, ni el PAN al Zócalo a apoyar no a la presidenta, al país. Qué bueno que no van a ir, porque si hubieran ido, hubiéramos tenido que fumigar el Zócalo. Qué bueno que no van a ir y siguen sin entender. ¿Te acuerdas de la pausa moratoria ahí en la Cámara de Diputados, senadores? No entendieron y ahora lo siguen haciendo. No van a ir al Zócalo. Pues que siga así la oposición, que está moralmente en el basurero de la historia. Dime qué piensas tú. Hasta luego.